en las sesiones extraordinarias hasta el 31 de diciembre, entonces allí en el Congreso, donde está Jerónimo Mura, a quien ya mismo vemos y escuchamos. Jero, buenas tardes. Diego, buenas tardes. Helio, bueno, la verdad, en este mismo momento se está debatiendo en la Comisión de Presupuesto lo que es la reforma tributaria y el presupuesto para el año que viene. Hay que decir que arrancó una semana muy caliente en la Cámara de Diputados porque se van a tratar todos estos proyectos que el gobierno quiere que se voten antes del 31 de diciembre. Nosotros estamos junto a Agustín Rossi, él es diputado nacional por Unidad Ciudadana y presidente de bloque. Diputado, primero nos gustaría preguntarle, ya que inició este periodo extraordinario, son 17 temas que se plantearon, pero no está el desafuero de Cristina. ¿Se va a tratar pronto esto? ¿Cómo ve el desenlace de esto? Bueno, me parece que no corresponde que tenga que estar dentro de la convocatoria extraordinaria, porque ese es un pedido que directamente hace la justicia y el que determina el momento y la forma del tratamiento es el Senado de la Nación, no le corresponde a la Cámara de Diputados. ¿Cómo va a terminar? Yo espero que el Senado tiene construida una doctrina de que los fueros son válidos hasta que existiese condena firme y me parece que va a seguir manteniendo esa doctrina. ¿Hay probabilidades de que Cristina quede desaforada? No, recién lo que le decía no creo, bajo ningún punto de vista. Agustín, la semana pasada el ministro Triaca fue blanco de críticas por el nombramiento de su hermana al frente del Nación. Me gustaría preguntarle si usted cree que esto es un caso de nepotismo y más teniendo en cuenta que usted fue blanco de críticas cuando ocurrió lo mismo con su hija. Mire, a mí lo que me parece y lo que yo he vivido en ese momento con Delfina es que ni antes ni después, ni siquiera ahora con la situación de la hermana del ministro Triaca, hubo un tratamiento con tanta hazaña y con tanta alevosía como hubo con Delfina en ese momento, ¿no? Imagínense ustedes que yo me acuerdo cuando Delfina fue designada ministra, 2 economistas internacionales, reconocidos internacionalmente, Galbraith y Varoufakis, que fue ministro de Economía griego, le mandaron una nota a la presidenta de la Nación felicitándola a Cristina en ese momento por la designación de Delfina y un periodista argentino llamó por teléfono o trató de ubicarlo a Varoufakis para saber si la nota era verdad, si la nota era cierta, ¿no? Así que lo que veo es eso fundamentalmente, ¿no? La mirada mía ha sido alrededor de ese tema, ¿no? La sensación que tengo es que ante situaciones similares el tratamiento es absolutamente dispar, absolutamente distinto. Agustín, una última pregunta antes de pasarlo al piso. Me gustaría preguntarle sobre su opinión en lo que va de la desaparición de Lara San Juan. Ya estamos a más de 25 días de la tragedia. Me gustaría preguntarle si usted cree que cuando se investigue las responsabilidades en esta tragedia, usted será uno de los responsables. ¿Por qué se le ocurre? Como exministro de Defensa, me gustaría saber si cree que esta investigación judicial terminará llegando hacia usted o no, o serán responsabilidades únicamente del gobierno actual. Mire, el submarino navegó durante 3 años y medio. Lo ha dicho el presidente de la Nación, que estaba en perfectas condiciones. Entonces no sé por qué se le ocurre esa pregunta. Bueno, Diego, Eleonora, ya los escucha, Agustín Rossi. Rossi, ¿cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Bueno, continuando justamente con el tema que le planteaba recién nuestro compañero Jerónimo, el tema del submarino. Bueno, ya han pasado 26 días y bueno, realmente hoy uno no sabe qué es lo que sucedió con el submarino, pero se habló mucho de la reparación de media vida del submarino, que justamente fue un momento en que usted estaba allí al frente. ¿Usted cree que en aquel momento no hubo ninguna complicación al respecto? ¿El submarino estaba al 100%? Le contesto lo que le contesté a su compañero. Sí. El presidente Macri, la única vez que habló sobre este tema, dijo que el submarino estaba navegando en perfectas condiciones. Sí. Navegó en perfectas condiciones durante 3 años y medio, que es el momento en donde, del año 2014, que el submarino salió del astillero, hasta este momento que tuvo este terrible incidente. Entonces,
No sé por qué la pregunta, Porque si las respuestas ya están. No, porque justamente, Rosy, los familiares de los tripulantes del submarino, varios de ellos han hablado de diferentes momentos en los que sufrieron averías dentro del submarino, entre ellos Itatile Isamón, la mujer de uno de los tripulantes, que habló de un desperfecto importante en el año 2014 que le comentó su propio esposo. ¿Usted estaba al tanto de esto? No. ¿En ningún momento se le comunicó a usted algún desperfecto en el año 2014? Pero yo le digo una cosa. Usted cuando se va, no sé, se irá a la costa este fin de año de vacaciones, seguramente irá en auto, revisará su vehículo. Le va y lo lleva al taller, mira las gomas, las luces, mira el agua, el aceite. ¿Usted sabe la cantidad de controles que tiene un submarino antes de salir? Y en eso no es un problema de la reparación, digamos, ¿no? El control lo hace la Armada. Son rigurosísimos los militares a la hora de controlar una embarcación, un avión. La verdad es que la rigurosidad es una rigurosidad contundente en cada una de esas cuestiones. Antes de que un submarino salga, tiene una cantidad de controles, controla el snorkel, controla las baterías, controla el motor, controla la propulsión, controlan el oxígeno, controlan absolutamente todo. Hay 50 firmas de controles antes. ¿Usted cree que algún camarada, algún oficial superior de la Armada puede haber mandado a navegar a sus camaradas en condiciones de que existiese algún tipo de peligro? No, está bien. Pero ¿por qué no aplica un poquito el sentido? ¿Por qué no aplica un poquito el sentido común en este sentido, digamos? Sí, no es un problema de conocimiento, no es un problema de conocimientos técnicos. Y sobre la responsabilidad nuestra que hicimos la media vida, 3 años y medio estuvo el submarino navegando. En el año 2016, ya no durante nuestra gestión, en el año 2016 la Armada firmó la recepción definitiva. El presidente Macri dijo que el submarino estaba en perfectas condiciones. Todos dicen que salió a navegar en perfectas condiciones. 45 días antes le hicieron un mantenimiento para la travesía que iba a hacer. Antes de salir de Ushuaia se le hizo toda una revisión. ¿Y usted cree que la culpa, o usted puede pensar de que la culpa estaba hecha en un trabajo que se hizo 4, 5 años, 6 años anteriores? Yo nunca dije eso, Rosy. La verdad que yo se lo digo con todo respeto. Me parece que se quiere poner una tragedia como es la que sucedió en el marco de la grieta política que existe hoy en Argentina. La verdad es que me he negado, me he negado a eso y he sido súper prudente en cada una de mis manifestaciones, porque primero, yo hace 2 años que dejé de ser ministro de Defensa. Conozco a la mayoría de las autoridades de las Fuerzas Armadas, de las actuales condiciones de las conducciones de las Fuerzas Armadas. Conozco de su profesionalidad, de su vocación y demás. He estado en innumerables oportunidades en la base de submarino en Mar del Plata. Sé que los submarinistas además son tienen una idiosincrasia singular, porque la singularidad le da que todos los marinos navegan, pero no todos los marinos son submarinistas, tienen una mística especial, por decirlo de alguna manera. Y sé que esto es una tragedia para toda la familia naval. Entonces he tratado de ser muy, muy respetuoso y creo e invito a que todos actuemos de la misma manera. La verdad es que ni siquiera hoy tenemos la información necesaria, porque la Armada a veces dice una cosa, el Ministerio no convalida, por trascendidos periodísticos aparecen disputas entre la Armada y el Ministerio. Entonces yo trato de manejarme con la mayor responsabilidad del tema y con la mayor prudencia, en homenaje, entre otras cosas, a la familia de los 44 tripulantes, ¿no? Bueno, justamente ahí me dio el pie, Rosy. En realidad yo lo que le estoy transmitiendo es la palabra de los familiares. Son los familiares los que
indicaron que en diferentes ocasiones el submarino tuvo desperfectos o algún tipo de avería y tuvo que regresar cuando querían salir a algún lado tuvieron que regresar antes de tiempo. Esto, por ejemplo, lo dijo Itatilia Guizamón, que es la mujer de uno de los tripulantes del Ara San Juan, no son palabras mías, ¿no? Eso por un lado, y por el otro, está bien el ejemplo que usted me da del auto, ¿no? Si uno va a la costa, le hace absolutamente todos los chequeos, que también probablemente se le hicieron al submarino, pero el desperfecto puede existir. Entonces mi pregunta es, ¿usted estaba al tanto de que hubo un desperfecto en el año 2014? No. Bien, ¿no se le informó entonces ese desperfecto? No. Bien. Rosy, ¿qué tal? Buenas tardes. Diego Zucalesca lo saluda. Quería preguntarle, usted decía recién, ¿Qué tal? bueno, ¿qué tal? Que usted, bueno, en este sentido le gustaría, bueno, manifestarse con mucha responsabilidad y a propósito de responsabilidad, sí. Usted fue ministro de Defensa durante muchos años en la Argentina. Quería preguntarle cómo analiza desde ese lugar la actual performance, actuación del ministro de Defensa, hablo de Aguad, frente a esta crisis. Bueno, por eso a misma prudencia he tratado de no emitir demasiadas opiniones sobre el tema, ¿no? Me parece que el silencio en este caso es el mejor homenaje que se le puede hacer a los 44 tripulantes, a los familiares. Tampoco tengo toda la información del caso, ¿no? Ahora, frente a una Quizás situación... me hubiese gustado un ministro más presente. Bueno... La Cámara de Diputados le ha solicitado al ministro que venga a dar explicaciones y ahí escucharemos la opinión del ministro. Lo que yo les quiero decir, a ver si ustedes me entienden, yo lo que menos quiero es politizar este tema. Entonces, si yo opino críticamente sobre el ministro, va a haber alguien, no digo ustedes, digamos, ¿no?, que tome descontextualizadamente mi declaración y que este debate entre en un lugar donde yo no quiero que tenga que estar, digamos, ¿no? Entonces, he tratado de responder siempre con muchísima prudencia, con muchísima precaución ante cada una de las requisitorias que me hacían por este tema, digamos, ¿no? Entonces, esto es lo que... Ahora, lo que pienso, por eso no trato de no involucrarme demasiado, ¿no? Digo, no desde el punto de vista, si se quiere, partidario, sino desde el punto de vista de alguien que compartió cartera, así como par. ¿Usted qué hubiera hecho diferente? Pues quizás, como le dije, estar mucho más presente. Estar presente en el lugar de los hechos. Hubiese estado mucho más activo en ese sentido. Pero por proporcionalidad se lo digo, digamos, ¿no? Por cómo soy yo. Está bien. Eso. Está bien. Para cerrar el tema del submarino, Rosy, entonces, desde la reparación de media vida hasta que usted dejó la cartera como ministro de Defensa, no tuvo conocimiento de ningún tipo de desperfecto por parte del submarino Ara San Juan. No. Bien. Queda claro entonces. Bueno, le cambio por un momento de tema. Hace un rato le preguntaba Jerónimo con respecto a la posibilidad del desafuero a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, algo que todos creo que coinciden que no ven posible. Usted lo decía recién hace un ratito. Pero usted el otro día dijo que no fue casualidad, que usted cree que no fue casualidad que Pichetto armara un bloque separado de la expresidenta justo antes de que el juez Bonadio solicitara el desafuero y la posible detención. ¿Por qué dijo esto? Mire, yo creo que estamos en un escenario de persecución política a los opositores, que es lo más importante que tengo para decirles, digamos, ¿no? Esa persecución política a los opositores tiene fundamentalmente, está en cabeza del presidente Macri, utiliza al Partido Judicial como ariete o como estilete más incisivo y dentro de eso Bonadio es un engranaje. Entonces, la verdad que lo peligroso que tenemos ahora es este uso y abuso de las prisiones preventivas. Porque la realidad es que con las cosas que están pasando en la Argentina, sin condena tenemos una cantidad de dirigentes políticos, todos ellos de los partidos del principal partido opositor, privados de su libertad. Con situaciones que son extrañísimas, ¿no? Donde, por ejemplo, a Carlos Zanini no lo imputó el fiscal, sino que lo puso Bonadio en forma directa. Usted se da cuenta, digamos, ¿no? El fiscal imputa a una cantidad de dirigentes,
exfuncionarios a Zanini no lo imputó, lo pone el juez en forma directa. Entonces nosotros creemos que estamos viviendo una democracia en donde en realidad el Estado de Derecho no está garantizado. La posibilidad de ser dirigente opositor hoy en la Argentina está dada también en que si uno es lo suficientemente crítico, desde el partido judicial o desde los medios de comunicación, muchas veces, que es el otro estilete incisivo que utiliza el gobierno, tratan de descalificar y de generar situaciones como la que se generaron en esta oportunidad. Así que eso es lo que está pasando en Argentina. Obviamente que yo la pregunta que me hago es ¿por qué Bonadío no pidió la prisión preventiva a la presidenta cuando la expresidenta cuando Cristina no tenía fueros? ¿Por qué? ¿Por qué la pidió ahora? ¿Y por qué? ¿Por qué la pidió ahora y por qué va a tener que estar el Senado con un trámite del desafuero, con un intento de desgastes alrededor de eso? La única posibilidad de que Cristina termine desaforada es con la complicidad de algunos compañeros o excompañeros o compañeros del Partido Justicialista. Entonces, a mí no me parece que nada sea casual en lo que sucede en la Argentina de hoy. El presidente Macri no está a gusto con una oposición que sea crítica, no está a gusto con una oposición que lo cuestione, que lo interpele. Lo que quiere es una oposición que sea mucho más dócil, que sea mucho más complaciente con sus posiciones políticas, y nosotros no somos eso. Entonces, por eso somos el espacio político que está sufriendo claramente esta persecución. Pero hoy empieza con nosotros, mañana seguirá con otros, de esto no tengo dudas. Rossi, decía, hay un mecanismo puesto en marcha por parte del gobierno de persecución política a los opositores en el que Bonadío es un engranaje. ¿Pichetto qué es? Es el presidente de un bloque en el Senado, ¿no? El problema no es Pichetto, el problema es Macri que diseña todo esto. Como el problema no es de la reforma previsional de los gobernadores, el problema es Macri que se sienta a los gobernadores que le dice o es reforma previsional o le saco la plata a ustedes para darle al conurbano bonaerense. Sí, pero usted dijo Entonces no dice cómo resolverlo de otra, no dice cómo resolverlo de otras maneras, ¿no? Claro, pero entonces, usted dijo que no. Entonces la verdad es que la verdad que independientemente de cualquier otra consideración, el problema no está allí, el problema está en el presidente que genera determinada forma de intentar llevar adelante sus objetivos o sus proyectos. Claro, pero bueno, usted se refirió amedrentan a la oposición, sí. intentan claramente. Ahora, perdón, pero por lo que dice. ¿Se imagina usted que si la mete en presa Cristina, que tiene 8 años como expresidenta, que sacó 3,5 millones de votos, que es la dirigente política opositora más importante, Rossi, está claro que perdón, pero ¿no? usted se refirió a Pichetto cuando dijo que no era casual que armara un bloque, que separara su bloque justo antes de que se dicten las prisiones No, yo preventivas. dije claramente que yo creo que Pichetto sabía que se venía el pedido de desafuero. ¿Y usted cree que Pichetto podría traicionar cuando habló de posibles traiciones dentro del peronismo? No hablé de posibles traiciones. Ese es el problema de hablar con ustedes. Porque no hablé de posibles traiciones. Lo que dije fue claramente que el intento de pedido de desafuero es solamente viable si alguien del Partido Justicialista, que es el partido de la presidenta, vota por el desafuero. Bueno, entonces, está bien. porque ¿Eso no lo consideraría usted una traición? La pregunta anterior fue ¿por qué Bonadío pidió el desafuero ¿por qué Bonadío no pidió el desafuero antes de que Cristina tuviese fuero? Mejor dicho, ¿por qué Bonadío, para ser preciso, no pidió la prisión preventiva para Cristina antes de que Cristina tuviese fuero? Entonces, para involucrar al Senado en el debate. ¿Le encuentra respuesta a esa pregunta, Rossi? ¿Le encontró respuesta a esa pregunta? Sí, le acabo de decir, para involucrar al Senado en el debate, para que se genere un desgaste, un intento de desgastes a partir del debate sobre el desafuero. Como dijo Cristina, algunos creen que con esto me van a tener con la espada de Damocles. Ahora, le hago una consulta. Tiene que ver fundamentalmente así con como eso. usted figura la situación, da la sensación de que los gobernadores son víctimas del gobierno, ¿es así?
Los gobernadores, sin duda, no sé si encuentra un sinónimo de la palabra extorsión más suave, dígalo usted y yo comparto eso. O sea que no tengo ningún para problema usted, en decirlo. hoy por hoy... A los gobernadores les dijeron, tengo que darle la plata a Vidal para el conurbano. O se la saca usted o se la saco a los jubilados. Esto es lo que dijo el presidente. ¿Usted cree que el presidente extorsionó a los gobernadores? Todo lo que estamos discutiendo en el marco de la reforma, en el marco de esta reforma, tiene ese origen. Tiene ese origen, no tiene ningún otro origen, digamos. Sí. ¿No? ¿Usted cree que el presidente... en esa situación lo pusieron... Sí. Rossi, ¿usted cree que el presidente extorsionó a los gobernadores? Sí, lo que acabo de decir. Si encuentra un sinónimo más suave, póngalo en boca mía, digamos, no se me ocurre en este momento. En ese contexto, ¿hay que pensar que Pichetto también está siendo extorsionado? Probablemente, no lo sé. Me parece que en realidad la secuencia es el presidente con los gobernadores y los gobernadores que hablan con sus senadores para cumplir con lo que firmaron. O sea que hoy por hoy no hay un Senado Pero libre. El origen de todo es el presidente. O sea, digo, hoy por hoy no hay un Senado libre. No hay que echarle libre. ni la culpa a los gobernadores ni a los senadores. El origen de todo es el presidente. ¿Por qué cree esto? ¿Se trabajaba así, de esta manera, en la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner? Nosotros nunca hicimos una ley para perjudicar a los jubilados y pensionados. No me refiero a la ley, sino Nunca a esto de negociar con los gobernadores. Nunca firmamos un acuerdo fiscal para que perjudicara a los gobernadores. Las provincias argentinas durante toda nuestra gestión crecieron económicamente, crecieron funcionalmente, crecieron en infraestructura, crecieron en productividad. La verdad es que no es así, es por el contrario, ¿no? En ese contexto, Rossi, ¿cómo lee las distintas derrotas electorales que viene sufriendo, bueno, en principio el Frente para la Victoria, hoy Unidad Ciudadana? Porque hay que decir que tanto los senadores como los diputados fueron puestos allí por el pueblo de la nación. Sí. ¿Cómo lee, digamos? Yo también, ¿eh? ¿Y cómo lo a mí también me votaron, a Cristina también lo votó el pueblo de la nación. Digo, pero en ese contexto que usted dice... No, bueno, nosotros... me parece que los resultados electorales tendrán un análisis. No sé si este es el momento de hacerlo, pero bueno... Ya pasaron unos años, por eso le pregunto esto porque usted dice... ¿Qué año pasaron? Las elecciones fueron el 22 de octubre. Bueno, pero no es la primera que pierden, por eso van varias que vienen perdiendo y por eso le pregunto, como usted me dice, bueno, en nuestros gobiernos las provincias crecieron y nosotros nunca votamos leyes en contra de los jubilados ni de los trabajadores, la pregunta es por qué se perdió entonces. Bueno, habrá otros motivos de los resultados electorales. Está claro que hay otros motivos y otras motivaciones que el pueblo expresa en determinado momento y bajo determinadas circunstancias. No hay un solo motivo que explique un resultado electoral. Eso no es óbice de que uno esté inhabilitado por tener un resultado electoral más o menos favorable o más o menos desfavorable de opinar sobre las cosas que pasan en la Argentina. Rossi, recién dejó entrever cuál es su opinión sobre la reforma previsional, cuál es en el caso de la reforma laboral que se viene. La reforma laboral todavía no llegó a la Cámara de Diputados. La verdad que lo que estamos enfrascados en la reforma previsional, que sí tiene un aspecto importante porque perjudica también notablemente a los actuales trabajadores. Porque en el artículo 3º de la ley hay una modificación de la fórmula de cálculo del haber inicial de los jubilados, de las jubilaciones. Y esa fórmula de cálculo va hacia la baja. Entonces, como esa fórmula de cálculo va hacia la baja, el haber inicial se va a ubicar en una tasa de sustitución que va a estar más cerca del 40% que del 62-63% promedio que tiene ahora en la Argentina. Entonces, si eso es así y si tiene usted jubilaciones pauperizadas en los próximos años, las próximas generaciones de trabajadores, esto que hoy es opcional va a pasar a ser obligatorio. Porque si usted llega a los 60 años y como activo gana 100 y como pasivo gana 40, se va a quedar trabajando 10 años más. Y a los hombres le pasará los mismos de 65 a los 70 años. Y eso lo que va a generar es un impacto enorme en el desempleo juvenil, porque el puesto de trabajo que alguien antes dejaba
lo va a dejar ahora 10 años después o 5 años después. Amén de lo que significa claramente que el índice de movilidad jubilatoria es un índice de movilidad jubilatoria cuya ecuación se mueve y se modifica hacia la baja, y como que en realidad en marzo los jubilados tendrían que tener un 14% de aumento y van a tener un 5,5% de aumento, pero además, como el nuevo índice es un índice que tiene una proporción alta en sus componentes del IPC, del índice de precio al consumidor, que como todos sabemos el INDEC mide un índice promedio de inflación. Ese índice promedio de inflación siempre es por debajo de la canasta real de los jubilados y pensionados, que tiene mucha presencia de los activos y de los medicamentos y de los alimentos. Por lo tanto, las jubilaciones van a perder poder adquisitivo todos los años. Entonces, vamos a un escenario, ¿para qué? Para conseguir 100.000 millones de pesos. ¿Usted sabe cuánto paga el señor Schwarzenegger de intereses por las LEVAC por año? ¿Cuánto? 320.000 millones de pesos. Si bajaría un tercio lo de interés que paga, tendría el gobierno el ahorro que necesita sin perjudicar a los jubilados y pensionados en la Argentina. Entonces, la verdad que es muy crítico esto de siempre cortar el hilo por lo más delgado. Entonces, hay un problema fiscal donde apelamos a las jubilaciones y a las pensiones. ¿A quién perjudicamos? A los jubilados y a los pensionados. Y de paso lo perjudicamos también a los trabajadores activos. No puede ser, viejo. No puede ser. Se crearon un problema fiscal ya bajando retenciones al sector agropecuario y a las mineras. Hoy estuvimos discutiendo una reforma tributaria. Las reformas tributarias tienen que tener un concepto, o son progresivas o son regresivas. Ahora, no nos trajeron acá a discutir si bajaban o no las retenciones. La verdad que ya las bajaron las retenciones y hicieron el sistema tributario argentino mucho más regresivo, con mucho mayor peso de los impuestos al consumo dentro de la recaudación que de los impuestos, que los impuestos más progresivos, que pueden ser, por ejemplo, el impuesto a las ganancias o los derechos de exportación. Entonces, lo que estamos tratando de hacer y la lectura que habría que hacer, si finalmente esta reforma previsional se rechaza en la Cámara de Diputados, es decirle al presidente, mire, resuelva el problema fiscal que tiene de otra manera. Rossi, no lo resuelva perjudicando a los jubilados y a los pensionados. Le hago la última porque esto va a ir a diputados, y Elisa Carrió había dicho que, bueno, ella no votaría ninguna iniciativa que fuera en contra del poder adquisitivo de los jubilados. Sin embargo, luego Duhovne, el ministro de Hacienda, dijo que, bueno, finalmente se habían puesto de acuerdo y que Elisa Carrió iba a acompañar la iniciativa del oficialismo. ¿Cómo califica esta situación? Que vale poco la palabra de Carrió. Vale muy poco la palabra de Carrió. Bueno, está claro, queda claro entonces. Rossi, le agradecemos enormemente por este tiempo. Bueno, muchas gracias, adiós. Hasta luego. Gracias, Jero, a vos también, muchas gracias. Hasta allí entonces la palabra del diputado Rossi, bueno, en el marco de un congreso, bueno, muy activo de aquí al 31 de diciembre. Exactamente, bueno, realmente muchísimo dejó, que vamos a ir seguramente repasando, mucho que hablar después de esta charla que mantuvimos con Agustín Rossi. Momento de pausa. Dale, breve, y seguimos, ya venimos. no se vayan.